Boombox. Como en tantas oportunidades, hoy tengo una persona muy especial y siempre digo esto cuando comienzo un nuevo episodio del Profesor con Educación Todo se puede conmigo, Sergio Fajardo. Nos pueden seguir en todas las plataformas de streaming, activen las notificaciones. Tengo una persona invitada con la que vamos a descubrir unos mundos que habitualmente no se conocen. Vamos a mirarlos, vamos a entenderlos y vamos a aprender, que es parte fundamental de lo que hacemos en este video podcast, El Profesor. De una, voy a decir quién está aquí conmigo, se llama Óscar Naranjo Trujillo. Yo siempre le digo el general Naranjo. El general Naranjo, pues yo creo que en Colombia todos lo conocemos, es una persona que viene del mundo de la policía, que hizo un recorrido en la policía desde lo más básico hasta ser el comandante del nacional, el director nacional de la policía, que es la expresión correcta, y no solamente eso, sino que después fue vicepresidente de la República. Entonces, tengo conmigo una persona, además somos exactamente la misma generación, una generación, a mí desde el campo civil, pero al general Naranjo, estaba haciendo cuentas yo esta mañana cuando venía para esta entrevista y pensando, dije, el general cuando tenía 24 años, era 1980. O sea, era un joven dentro del mundo de la policía y este joven dentro del mundo de la policía le tocó el narcotráfico, la guerrilla, le ha tocado vivir de los momentos más duros de la historia de Colombia en ese mundo de la violencia, de la criminalidad. Y así fue toda su carrera. Le tocó vivir esa Colombia que nos ha tocado a diferentes generaciones, que esperamos que otras generaciones no tengan que pasar por todo ese mundo. Entonces, general, voy a decir durante la entrevista general, en términos personales yo le digo Óscar como amigos, pero aquí es el general Naranjo general. A mí me gusta empezar siempre hablando un poco de los primeros pasos de personas que han sido influyentes en la vida de a quienes tengo como invitados, como invitadas, para conocer un poco esas raíces, esa motivación que tenemos todas las personas para seguir el camino que seguimos. Entonces empiezo así. Gracias por estar acá y en renglón seguido identificar en esos primeros pasos de la vida familiar en su contexto, quiénes fueron personas que marcaron la vida, recuerdos entrañables, siempre pensando un maestro, una maestra. Sergio, mil gracias por esta invitación, profesor. La verdad, muchas gracias también por la presentación, es muy generosa. Pero bueno que la audiencia, quienes te escuchan, sepan que desde hace ya varios años decidí comportarme como un aprendiz. Y por lo tanto, esta será una entrevista entre un profesor y un aprendiz. En todas cosas porque el aprendiz se puede dar unos lujos. Puede ser un poco irreverente, puede que la ignorancia la transforme en conocimiento y particularmente puede ser arriesgado tratando de provocar el debate y ver un poco más allá de lo que normalmente una persona ve. Y en esa condición de aprendiz debo decir que mis primeros pasos estuvieron marcados por mi padre, un policía que llegó a ser también director de la institución y que realmente me transmitió con el ejemplo lo que significaba cumplir con el deber y ser una persona honorable y honesta. Pero además de eso, una persona tremendamente sensible para servirle a los ciudadanos. Aprendí desde muy chiquito, digamos, que esa profesión de policía era para garantizar libertades y derechos y para asegurar convivencia. Sin embargo, nunca pensé ser policía y luego me encontré, digamos, en un ambiente magnífico, extraordinario que me marcó y que yo creo que todavía pesa mucho sobre mí, que es la comunidad de padres escolapios del Calasanz. Un poco sobre esa comunidad, a ver. Los escolapios tienen un proyecto educativo basado en la inclusión. Y la verdad, yo tuve el privilegio, por ejemplo, en el Colegio Calasanz de Bogotá, que funcionaba en la calle 100 con autopista, de compartir en un aula de clase con 4 polos distintos de compañeros y de amigos. Al oriente, pasando la autopista, en la 100, estaban los que llamábamos los de las piscinas, porque eran personas, hijos
de gente acaudalada, que tenían piscina en la casa. Ajá. En el barrio La Castellana, donde funcionaba el colegio, la clase media, y un poco más al occidente, el barrio Río Negro. Y éramos tres personalidades distintas. La clase media, una clase media baja, y los ricos de las piscinas, compartiendo en un salón de clase. Para mí esa fue una experiencia extraordinaria, porque yo creo que hoy reprocho mucho lo que nos pasa en educación en Colombia, y es que nos debatimos desde chiquitos en un debate: educación pública, educación privada, educación de élite versus educación normal. Y la verdad, hay una fragmentación social. Yo entendí, digamos, con los escolapios, primero el valor de la inclusión y el respeto por el otro. Y luego, tengo que decir, me salvé de no terminar en las guerrillas, porque el Calasanz de Medellín, por ejemplo, dio varios de sus estudiantes a la guerrilla del ELN. Y eso nació porque habían sacerdotes muy comprometidos con toda la teología de la liberación, que significaba básicamente trabajar por la justicia social. Digo que me marcó, digamos, estar en el Calasanz con esa comunidad, porque, Sergio, yo me aproximé a los temas sociales leyendo las encíclicas del Vaticano II cuando tenía 16 años. Y la verdad me parecía extraordinario que la Iglesia se preocupara ya por la justicia social. Y ellos, los sacerdotes de esa comunidad de Escolapia, alimentaban mucho, digamos, ese sentido de la vida. Por eso, cuando termino el bachillerato, decido ser sociólogo y me voy a la Universidad Nacional. Había también superado un examen de admisión en la Javeriana para ser comunicador social, gracias a Dios, porque a los 15 días de estar en la Universidad Nacional fui testigo de una manifestación que terminó con un muerto, y donde realmente vi tanta violencia en esa facultad que decidí no regresar a esa facultad. Y me fui a estudiar comunicación a la Javeriana, y luego, por un accidente, hablando de un maestro, el profesor José Recasens, nos puso un trabajo. A mí me pareció mucha gracia, en unas vacaciones de Semana Santa, cumplir con ese trabajo, que era hacer una crónica, decirle a mi padre que me permitiera ver cómo se investigaba un secuestro, y me tocó ver la investigación de cerca, pero el rescate de una niña de 11 años, de Francia Naranjo. ¿Así se llamaba? Se llamaba así, eran los dueños de la papelería Naranjo, Sí, me que fue muy acuerdo. famosa. Sí. Y cuando yo experimenté esa satisfacción, Sergio, de ver cómo esos policías, que habían trabajado sin descanso día y noches, buscando pistas para encontrar a esa niña secuestrada, llevaron con mi padre a una niña de 11 años a su casa, de regreso a su hogar, la felicidad que eso produjo y la satisfacción del deber cumplido, me pensé por primera vez ser policía. Nunca lo había considerado antes. Y un poco a hurtadillas de mi papá y mi mamá me presenté sin contarles a ellos. Cuando ya superé las pruebas, les dije: estoy admitido en la policía. Se aterraron, porque yo en ese momento tenía una vida totalmente distinta. Era selección Colombia de voleibol, estudiaba en la Universidad Javeriana Comunicación, y la verdad tenía aspiraciones como de seguir un poco en esa vida bohemia, de servicio, participando de procesos políticos. Leía con pasión, por ejemplo, la revista Alternativa, que en ese momento era vista como una publicación de izquierda muy fuerte. Y lo cierto es que terminé en la policía. Y aquí estamos. Y aquí estamos, y la verdad tengo que decir, cuando miro hacia atrás, Sergio, yo ingresé a la policía en el año 76, hace ya muchos años. Cuando miro para atrás digo que fue una buena decisión, porque hoy, retirado de la policía, muy lejos de la política electoral, pero muy cerca del país, digo que he sido feliz, que fui feliz, y que siento realmente una satisfacción enorme de haber participado de tantos momentos difíciles, pero también de tantos momentos que a muchos ciudadanos les lo recuerdan, porque al final un policía está para proteger, como he dicho, derechos, libertades, y para proteger la vida.
Muy bien. Entonces, vamos a dar un salto, pues, vamos rápido para la policía de una vez. Esa vida de ese general, en ese momento Oscar, que no pensaba entrar a la policía, eh, pongámoslo a un lado y vamos directo al que ya entró a la policía. Y voy a una pregunta que yo siempre me hago en el sentido de cómo llegarle a muchas personas para explicarle quién es un policía. O estoy yo en una calle, en Colombia, en cualquier lugar, me encuentro con un policía, ¿con quién me estoy encontrando? ¿Quiénes quieren ser policías? ¿Cómo se forma un policía? Esa persona, y déjenme hago un paréntesis acá, hoy en Colombia, y desde yo no sé hace cuánto tiempo, todos los alcaldes, todos los gobernadores, lo primero que dicen en una situación de inseguridad que está viviendo el país es necesitamos más policías. Esa es la expresión recurrente de todo gobernante, es más policías, necesitamos más policías. Entonces, la pregunta es esa. Yo me encuentro con un policía, ¿con qué persona me estoy encontrando allá enfrente? ¿Qué personas entran al mundo de la policía? ¿Cómo se forman? A ver, general. Sergio, muy importante, digamos, para tu audiencia, para la gente que nos escucha en este momento, mencionar esta cifra, que es la cifra de este año. Para seleccionar 4.000 policías de este segundo semestre de 2024, se han presentado 40.000 colombianos que quieren ser. 40.000. Es decir, la policía hoy puede decir en América Latina, yo diría en el mundo, se da el lujo de elegir 10-1 quienes van a la policía. Hago un paréntesis para darle contexto a esa cifra. Redondeando, a la Universidad Nacional se presentan 60.000 y escogen 6.000, exactamente la misma proporción de personas que son admitidas, el 10%, a la Universidad Nacional, a la policía. No sabía ese dato, a ver, entendamos bien. Y es una población que ha ido variando con el tiempo en la medida que el país se urbanizó. Yo diría que hasta los años 70 la policía tenía un origen rural muy grande, eran hijos de campesinos que venían del mundo rural quienes se presentaban a la policía. Eso empezó a cambiar finales de los 70, 80, y hoy estamos hablando de una población mayoritariamente urbana. No estamos hablando de los mejores estudiantes del país ni de los mejores promedios en función de las pruebas de Estado, sí. ¿no? Pero estamos hablando, digamos, de una masa crítica de colombianos que realmente tiene una capacidad aspiracional muy grande y que ve en la policía, por lo que ha sucedido especialmente en los últimos 30 años, una institución que da garantías, que permite la realización personal y que abre muchos campos para el propio desarrollo profesional. De esos 40.000 que se eligen 4.000, digamos hay 150 que van a la escuela de cadetes. Y aquí mencionar lo siguiente, Sergio. En el año 75, 1975, de la mano de un gran visionario colombiano que llegó en ese momento de Brasil de hacer un doctorado en ciencias de la educación, el coronel Gómez Padilla, que después fue director de la policía convirtió la escuela de cadetes en un centro de educación superior. Ese salto realmente, que fue muy visionario, rompió con una escuela donde en el mundo tradicionalmente a los policías los entrenan para que sean agentes del cumplimiento de la ley. Nosotros ingresamos desde ese momento a una segunda escuela que es la que forma profesionales de policía para administrar el servicio de policía. Y por eso, digamos, el título original de pregrado que obtiene un cadete cuando se gradúa de subteniente es el de administrador policial. No es un técnico en policía, no es un hombre que sabe conducir un vehículo, poner unas esposas y tumbar una puerta para hacer un allanamiento. Estamos hablando de un administrador, de un gerente del servicio de policía. Y después de ese salto, digamos, hoy hay que decir que hay una red de escuelas de formación, por lo menos 17 escuelas en el país, que ya están ofreciendo incluso títulos de doctorado. Hay un par de doctorados en la policía sobre ciencia de policía y hay, digamos, maestrías en seguridad integral, seguridad ambiental y otra serie, digamos, de especializaciones que con el tiempo la policía colombiana ha ido desarrollando. ¿Qué se encuentra un colombiano, por lo tanto, cuando ve a un policía? Se encuentra con alguien que
la aspiración que tiene la institución es que sea un generador de confianza. La verdad es que entre la teoría y la práctica hay diferencias. Sí. Todavía no alcanzamos nosotros como policías en Colombia, a generar la confianza que se necesita que irradie un policía. Y ese concepto, digamos que es como el reto de un policía, que generar confianza, surge del concepto primigenio de policía de los clásicos griegos. La policía nace del término politeía, que significaba el buen gobierno en las calles. Y el buen gobierno realmente se expresa por ser garante de derechos y libertades y por administrar la cosa pública. Y por lo tanto un policía tiene que ser un ser absolutamente confiable. Para ser confiable tiene que luchar con varios monstruos y podemos hablar de eso un poquito más adelante. Vamos de una. ¿Cuáles son esos monstruos más grandes que enfrenta? Pues Sergio, yo al final de mi trasegar por la policía, después de 36 años, después de haber sido 5 años director, tuve un aprendizaje muy fuerte como director. Porque yo decía, ¿cómo hacemos para avanzar en generación de confianza? Entonces, de manera muy simple, para que me entendieran al interior de la policía y también los ciudadanos, dije que a las policías las persiguen 4 monstruos. ¿Cuáles son? A ver. En su orden. El monstruo que más daño le hace a la policía es hacer uso arbitrario de la fuerza, excesivo de la fuerza, lo que se llama la brutalidad policial. Exactamente. ¿Y por qué digo que es el que más daño le hace? Porque es realmente el que desnaturaliza la capacidad coercitiva que tiene la institución para afectar a un ciudadano que lo único que merece es respeto a su dignidad. Y digo que es la primera porque en función de la corrupción, que es la segunda, el segundo monstruo, en la corrupción participan ciudadano y policía. Hay una corresponsabilidad, uno que corrompe y otro que se deja corromper. Sí. Y por lo tanto, yo lo experimenté con los ciudadanos. Los ciudadanos toleraban la corrupción, pero no toleraban la brutalidad policial. Pero, en todo caso, son 2 monstruos muy agresivos que destruyen. Un tercer monstruo es la falta de resultados, la falta de eficacia, de efectividad. Una policía que no resuelve los problemas es una policía que destruye confianza. Y la verdad, para construir esa confianza a través de resultados hay que generar una cadena de valor que va por las tareas de prevención, las tareas de disuasión, las tareas de control y de persecución del delito. Ese equilibrio es muy difícil de mantener. En Colombia, digamos, nos encanta reaccionar a la persecución del delito, pero realmente no hemos desarrollado una habilidad, y digo cultural, en tareas de prevención del delito. Y el cuarto, digamos, monstruo es la insolidaridad. Un policía que no es solidario con la víctima del delito y que cumple su oficio de manera mecánica no inspira ninguna confianza. Solía poner este ejemplo, Sergio. Una señora va por la calle, le arrebatan la cartera, le pide a un policía ayuda y el policía le dice, vaya a la comisaría y denuncie. Esa señora termina odiando a ese policía. O aparece un policía donde la señora le dice, me acaban de robar. El policía sale corriendo, incluso sin saber para dónde, porque no ha visto al ladrón, corre 200 metros y regresa y le dice, señora, no pude capturar al delincuente. La señora le da un abrazo y le dice, gracias. Son actitudes de solidaridad con las víctimas. Y yo creo que trabajar, digamos, en esos ámbitos, combatir la brutalidad policial, combatir la corrupción, generar mejores resultados y hacer que la policía sea sensible al ciudadano, hace toda la diferencia para que él sea un multiplicador de confianza. ¿Qué es lo que uno aspiraría, Sergio, cuando uno, y se lo dije muchas veces a los policías, el acto de confianza más grande que uno podría tener, por ejemplo, es llegar a un parque y entregarle un hijo de 5 o 6 años al policía para que lo tenga, lo cuide en el parque y lo proteja mientras uno hace alguna diligencia? Yo me pregunto hoy si algún colombiano hace eso o no. Yo creería que no. Con lo cual quiero decir, hemos logrado avanzar mucho en policía en Colombia, pero estamos lejos de generar la confianza mínima que se necesita para que haya una sociedad que realmente vea en la policía un agente de transformación. General, dentro de la policía hay diferentes posiciones y diferentes caminos.
hay unos estudiantes que entran y que pueden llegar a ser generales y otros estudiantes que quedan en una condición distinta por su formación y por el papel dentro de la policía. ¿Por qué no nos explica un poco eso? Porque mucha gente no entiende esa estructura, a veces se considera como clasista dentro de esa misma organización y quisiera que usted nos explicara bien ese recorrido dentro de esa formación policial. Sergio, la historia de la policía, que es una institución que ya supera los 100 años, ha estado también, digamos, marcada por crisis. Yo diría que una de las crisis más profundas se dio en el año 48, cuando la policía política del momento, que no era una policía nacional, sino municipal, departamental, tomó partido en los hechos de violencia que se dieron con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Eso llevó, digamos, al Estado colombiano a militarizar la policía en su momento, crea una policía nacional, la adscribe al Comando General de las Fuerzas Militares y la policía termina siendo la cuarta fuerza. Y en ese momento se asume la estructura de carrera militar, es decir, unos mandos directivos, que son los oficiales, que van de subteniente a general, unos mandos medios, que van de cabos hasta sargentos mayores, y una base de agentes, es decir, de soldados rasos. Eso funcionó así por muchos años. Luego, más adelante, digamos, un visionario también a la que Colombia le debe mucho en esta materia, que es Alberto Lleras Camargo, se hace un planteamiento que dice, mire, Colombia necesita una policía única y nacional, profesional y apolítica. Y por lo tanto va a seguir en el Ministerio de Guerra, pero no como cuarta fuerza del Comando General de los militares, sino como una fuerza civil dentro del ministerio. Sobre esa base llegamos al año 93 y hay otra gran crisis, una gran crisis que fue paradójica. La policía venía de hacer un sacrificio enorme, Sergio, luchando contra el cartel de Medellín. Es reconocido. En un año, más de 500 policías asesinados, una policía que de manera estoica realmente nunca dijo voy a cesar, voy a parar, no salgo a la calle por falta de La época garantías. donde ofrecían por asesinar a un policía $500, $1,000, eso valía la vida de un policía. Y finalmente se logra el resultado, digamos, se neutraliza a Pablo Escobar y simultáneamente se da una crisis en la policía con motivo de una violación de una niña en una estación de policía que estaba muy cerca de la Universidad de los Andes. Esa crisis del 93, perdón la extensión en la respuesta, es la que lleva a una nueva conceptualización de carrera. Y a partir del 93, entonces, esa carrera, que era muy militar en su estructura, cambia a ser una carrera policial. Hay un mando directivo y hay un mando ejecutivo. Y en ese mando ejecutivo van desde patrulleros hasta comisarios y en los oficiales se mantiene de subteniente a general. ¿Cuál es la diferencia? Que se rompieron los compartimentos estancos. Los miembros del nivel ejecutivo pueden ser oficiales hoy. Y de hecho, digamos, año a año se ha ido incrementando mucho más esa ventana de oportunidad, al punto de que ya el año pasado, entiendo, hubo cerca de 300 oficiales que pertenecían al nivel ejecutivo, eran patrulleros o eran subintendentes. ¿Qué sucedió, digamos, durante el último gobierno del presidente Iván Duque? Hay una reforma a la carrera y por razones presupuestales, para mí inadmisibles, se vuelve a la figura de que habrá incorporación de unos patrulleros que no tendrán posibilidad de movilidad profesional y que seguirían siendo patrulleros de por vida, lo que realmente nos pone, digamos, en el pasado, donde sí uno podría decir hay un tema de clasista, de cierre de oportunidades en un mundo que realmente lo único que quiere ver es movilidad social, aspiracional de la gente. Ese fue un error, digo yo, lo digo con mucho respeto, pero basado, digamos, en una crisis que plantea, digamos, un tema presupuestal porque no han tenido recursos para ascender a los miembros del nivel ejecutivo en la proporción que toca. Bueno, entonces voy a hacer un resumen. Originalmente, la policía
esas personas que entran a la policía son de origen campesino, rural. Hoy es una policía, como es el país. 80% de Colombia es un país urbano, en medio de toda esta inmensidad de país que nosotros tenemos, y es una policía más urbana con jóvenes que entran a la institución, donde el proceso de selección es grandísimo. Ya señalamos, de 40.000 que se presentan, se admiten a 4.000 personas para que entren al mundo de la policía. Origen social dentro de ese mundo urbano de estas personas que están entrando a la policía. En un tema, digamos, que en Colombia yo creo que sigue siendo muy odioso, y es que estamos estratificados. Sí. Algún día tendremos que llegar a romper, digo yo, esos estratos del 1 al 6. La respuesta es, Sergio, los policías van de estrato 2 a 4. Eso es más o menos el rango. Siempre me he hecho la pregunta por qué, digamos, las personas con más posibilidades no eligen la vocación de policías. Eso me llama mucho la atención. Y la verdad, yo lo que encuentro es que hay un sector de los colombianos que ha sentido que, a pesar de los problemas que hemos vivido y de la tragedia que hemos arrastrado, viven en zona de confort. Y esa zona de confort los lleva a buscar otros horizontes. Muchas veces, digamos, me aterra ver cómo hay colegios en Bogotá o en Medellín o en Cali que uno de los indicadores de éxito es ver cuántos jóvenes se fueron a estudiar al exterior y presentan eso como una carta de presentación. No es que en mi promoción de secundaria el 40% está aspirando a universidades americanas o europeas. Yo digo, bueno, ¿eso es un indicador de éxito o es un indicador que está marcando un poco nuestro propio fracaso para no tener aquí a los mejores talentos transformando el país? Otra pregunta ya, a mí me llama mucho la atención entender todo este mundo de la policía y de la formación. ¿Por qué no nos das unos ejemplos de materias que toman los policías? Y hago una y es, ¿hay una forma de adoctrinar en sentido ideológico en el mundo de la policía? Sergio, la estructura curricular de la policía surge, digamos, de la identificación de tres campos del conocimiento. El campo, digamos, atinente y pertinente a los temas policiales, el campo sociojurídico y el campo humanístico. Y uno diría que en esos tres campos, desde luego, hay unos elementos que hacen a la doctrina, donde yo digo, el eje transversal de esa doctrina está basado en la ética. Es decir, un policía, no importa qué materia recibe, si está en clase de tiro, o si está en clase de derecho procesal penal, o si está viendo criminología o sociología, todo ese currículum, todas esas asignaturas tienen que estar atravesadas por el tema axiológico. Y en ese sentido yo diría que si se procura, digamos, un adoctrinamiento alrededor de lo que significa el mundo de los valores. Entre otras cosas porque esta profesión, digamos, el debate es muy curioso. La gente dice, la policía es corrupta porque no le pagan bien. Yo combato mucho esa idea. Claro, hay niveles de pago. Cuando un policía no llena sus necesidades básicas, es probable que eso sea un argumento para decir que se corrompe. Pero la verdad, cuando uno mira con quién compite la policía en términos salariales, está compitiendo con el crimen organizado. No habrá nunca, digamos, desde el Estado recursos para pagar lo que pagaría un mafioso a alguien que colabora con un mafioso. Y por lo tanto, los valores, digamos, son el muro de contención para que la vida sea vista de manera distinta. Por eso, digamos, los policías, y a veces la gente, yo cuando era más joven me ofendía un poco cuando me decían, es que a ustedes les encanta el mundo de las medallitas. La verdad sí, digamos, una medalla, una condecoración, es mucho más que un salario. Y uno se hace matar por esa condecoración, uno no se hace matar por el salario. Y vivimos, yo diría, de un salario emocional, afectivo, que está muy conectado a un adoctrinamiento, si se quiere, basado en valores. Voy a hacer un comentario con respecto a esto. Yo tuve la primera oportunidad que tuve de interactuar directamente con un policía en sentido formal de interactuar fue siendo gobernante, alcalde.
y después gobernador, y quiero hacer esta observación que me gusta hacerla. Y la hacía después de terminando mi periodo como alcalde. Yo decía, yo nunca en la vida me imaginé que fuera a trabajar con un policía. Yo vengo del mundo académico, que por lo general siempre tiene una distancia con el mundo pues, militar, policía, hay cierta aprensión dentro del mundo que nosotros crecimos. Entonces yo decía, yo nunca me imaginé que fuera a trabajar con un policía y nunca me imaginé que yo fuera a decir que necesitamos más policías. Y eso que yo decía así públicamente era un reconocimiento a que tuve la oportunidad de trabajar con policías desde los comandantes de la Policía Metropolitana en Medellín, que le corresponde pues la interacción directa con el alcalde de la ciudad, a policías en el nivel de la calle, en una ciudad como Medellín, en un área como Medellín, y aprendí mucho y aprendí a reconocer el valor de ese trabajo. Uno siempre encontrará temas de brutalidad policial, encontrará temas de corrupción, encontrará temas de falta de efectividad, los cuatro monstruos o la falta de solidaridad que no genera empatía de parte de eso, está muy claro. Pero y lo he dicho y lo decía, yo nunca pensé que fuera a pensar eso, pero lo descubrí porque conocí de ese trabajo directamente del mundo de la policía. Entonces, eso es algo que siempre me gusta decir y reconocer y decirlo públicamente sin ninguna pena, sino con satisfacción y con gusto de decirlo. Y al mismo tiempo hay algo muy importante y has hablado del tema de la sociología. Yo creo que si dentro de esta estructura de nuestra sociedad, quienes están más cerca de las personas en las calles, pues son los policías. Son las personas que conocen más toda esta distribución social, que conocen en todas las vecindades, en todos los entornos de la sociedad colombiana. Siempre hay un policía, de una manera u otra. Pase lo que pase, eventualmente siempre hay y habrá policías, y son quienes tienen el conocimiento más directo de esas personas. Y a mí me sirvió mucho conversando con la policía para entender más ese mundo que habitualmente no se menciona. Se mira desde fuera, pero la policía conoce mucho, ese agente de policía que está allá tiene mucha información. Entonces yo quiero que, recogiendo todo eso, ya hablamos un poco de quiénes entran a ser policías, cuál es la formación, demos otro salto a otras personas, a otros jóvenes que no entran a la policía, sino que entran a la criminalidad. Y ustedes lo conocen muy bien, y yo quiero, general, que nos cuente, entre comillas, esa palabra no me gusta decirla, asociada con la criminalidad, pero esa formación, ¿quiénes son esos jóvenes que por lo general son hombres? Todo esto es también una connotación. Jóvenes que entran a ese mundo de la violencia, ¿cómo es ese tránsito a la criminalidad? Yo aprendí mucho acerca de eso, por supuesto, por lo que me ha tocado hacer y ha sido un gran aprendizaje, pero yo quisiera que general de la policía, director de la policía, que ha recorrido este camino que le tocó desde 1980, que entra el mundo del narcotráfico y se fusiona toda esta violencia que hemos tenido. ¿Quiénes son esos jóvenes que entran a la violencia? ¿Cuáles son las razones? Y, entre comillas, ¿cómo se forman, ¿no? Sergio, esa es una gran pregunta y además una pregunta que está necesitando de profesores, de academia y de inteligencia colectiva para que entendamos más qué es lo que está pasando al frente de la sociedad con el mundo del delito y con los criminales y con los delincuentes. Pero una aproximación, digamos, sobre el caso colombiano que se puede en algunas materias ser concluyente es esta. A diferencia de otros países del llamado tercer mundo, de países en subdesarrollo o de América Latina, en Colombia no hemos tenido delincuencia derivada de situaciones famélicas. Es decir, en Colombia el delincuente no es delincuente porque tiene hambre y tiene que robar. Entre otras cosas porque vivimos en una especie de burbuja de economía formal e informal que de alguna manera da tránsito. Aquí todo el mundo resuelve, eventualmente resuelve. Es la cultura del rebusque, y además un rebusque que al final de todo termina contaminado por las economías criminales. Es decir, la señora que está, o el muchacho que está en una esquina vendiendo cualquier cosa,
esa cosa tiene origen en el contrabando, y el contrabando es una gran operación de lavado de activos, trueque de droga por esa mercancía, etc. Pero en Colombia, digamos, no hay crimen famélico, no hay delincuencia famélica. Suelo poner el ejemplo, de Buenos Aires. En Buenos Aires, cuando hay crisis económica, lo primero que asaltan son los supermercados. En Colombia no hemos visto esas cosas. Esporádicamente ha habido ataques a supermercados de manera masiva, pero no se roba por hambre, es decir, no se ingresa porque haya hambre. Dos, hemos pasado, digamos, de una delincuencia ocasional, de oportunidad, de los años 60 y 70, con el llamado raponeo, es decir, el hurto de carteras, ¿no?, a una situación donde eso se transformó y quien se roba un celular o una cartera o un reloj ya hace parte de una estructura criminal. Es decir, ha habido un salto del crimen de oportunidad a... El ladrón de barrio, callejero, Eso digamos, ya que un terminó. policía con bolillo lo iba a perseguir. Exactamente, eso terminó. Hoy quien roba normalmente está asociado, hace parte de una red criminal, de una estructura criminal, y son 2, 3 o más personas con mando central, con objetivo claro y realmente protegiendo economías criminales. Eso es lo que estamos viendo. Durante muchos años, la cantera de ese crimen estuvo basada en narcotráfico, particularmente finales de los 70 y toda la tragedia que hemos vivido con el narcotráfico. Sin embargo, ya en el año 2000, cuando comienza este milenio, esas economías criminales se diversifican y hay un portafolio enorme. Ya es el narcotráfico, es la explotación de minerales, de oro o de coltán, es el tráfico de humanos, es el secuestro, es la extorsión, o es el tráfico hoy de un delito que está muy de moda en el mundo, que es el tráfico de bienes de lujo. ¿Sí? Y aquí hago un paréntesis, Sergio, digamos, de cara al profesor y a un estudioso de estos temas. Esperábamos, después de la pandemia, que la humanidad hiciera como un alto en el camino para volver por lo fundamental. Estoy de acuerdo. Yo era de los que pensaba que era un momento de reflexión profunda, que nos íbamos a entender el sentido de la solidaridad y iba a cambiar el mundo. Y tal vez lo hablamos alguna vez. Digo, esto debe tener algo bueno, debe surgir de aquí para volvernos a concentrar sobre el deber ser, sobre lo fundamental, en fin. Pues ha sucedido todo lo contrario. Por ejemplo, este tema que está de moda en Bogotá, en Colombia, el robo de relojes de alta gama. Rolex, Rolex, que ese a es poner el nombre. Entonces, ¿qué pasó? Durante la pandemia se detuvo la producción de Rolex. Después de la pandemia hubo una sobredemanda por una lógica de quienes tienen, digamos, fortunas que dijeron, a nosotros no nos coge otra pandemia sin gastarnos esta plata. Y hoy están pagando habitaciones de hotel de $10,000 a $50,000 la noche, están comprándose todos los vehículos de lujo que encuentran, están comprándose todos los relojes premium o Rolex que encuentran, y hay una sobredemanda de bienes de lujo. Como la producción legal no abastece esa demanda, no tiene la... No puedo creer. Entonces hay una organización global dedicada al robo de relojes, por ejemplo, o de vehículos de alta gama. Entonces, un señor sentado en Nueva York, o en París, o en Buenos Aires, o en Bogotá, pone cuotas. Esta semana debo entregar 100 relojes Rolex, y basta entrar a las páginas de internet para ver la venta multiplicándose de relojes de marca usados, que no están más baratos que siempre, siguen igual de caros, pero la oferta empieza a llenarse con ese vacío. Este es un ejemplo, digamos, de cómo el portafolio criminal ha crecido, y ya no es solamente narcotráfico. Con un agravante en el caso colombiano. En el caso colombiano, el crimen organizado ha tenido una vocación por la participación en política muy fuerte. A uno le preguntan, la pregunta me la hacen en todos los foros, general, pero ¿por qué en los Estados Unidos nadie identifica el nombre del capo, y en América Latina y en Colombia sí sabemos que hay unos capos? Es que allá tiene que haber capos, y la respuesta es una. El capo que está en Europa o en Estados Unidos sueña con la clandestinidad y el anonimato para poder gastarse su fortuna tranquilamente. En Colombia, el capo
quiere participar en política y tener poder político. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Por eso coopta autoridades, corrompe autoridades y adicionalmente quiere ejercer control territorial. Por eso hoy este crimen organizado que estamos viviendo, en mi opinión, es tremendamente grave y preocupante porque un concepto que nació hace unos 15, 20 años, que francamente cuando lo escuché por primera vez me parecía que era ridículo, que hubiese gobernanza criminal, hoy es una realidad. La gobernanza criminal, ¿cómo se expresa? Se expresa porque estas organizaciones ejercen control territorial, están imponiendo las reglas de comportamiento a las comunidades, cooptan la autoridad local, destinan los presupuestos oficiales para a las obras que ellos priorizan y adicionalmente protegen las economías ilegales en el territorio. Entonces no estamos frente a los grandes carteles que querían, como Pablo Escobar, la toma del poder nacional. Estamos frente a organizaciones criminales que pretenden la gobernanza criminal microterritorial. Y eso, digamos, es un desafío a un Estado como el nuestro que ha sido incapaz de llegar a los territorios. Una pregunta, entiendo eso y hace mucho sentido y no deja de ser extraordinario. Ahora, esa estructura criminal es fruto de, voy a ponerlo en estos términos, una escuela de formación en el mundo del narcotráfico, esa criminalidad que llevó a nuestros narcotraficantes a interactuar con otras dimensiones del mundo y se fue formando, entre comillas, una clase criminal que tiene esa condición, o cómo es ese mundo de toda esa criminalidad, de esas personas, de dónde están saliendo, cómo se forman, cómo aparecen allá. Sergio, la evolución del crimen organizado en Colombia se remite, digamos, originalmente al tema del contrabando. Es decir, Colombia, que está en una situación geoestratégica privilegiada. Ese es un problema que tenemos océanos, nosotros. el puente de entrada a América, así como dijo el presidente Petro estos días, Colombia es el centro del mundo, norte, sur, este, oeste, dio origen a unas mafias de contrabando muy grandes. ¿Qué habilidad tuvieron los productores de estupefacientes? Utilizar las redes del contrabando para reconvertirlas para que fueran redes de narcotráfico. Y la verdad, en eso, el gran daño que hicieron los carteles de Cali y Medellín fue reconvertir a los contrabandistas en narcotraficantes puros. A partir de eso, se da una tercera situación, digamos, que es la que nos tiene como en este nudo hoy tan difícil, en un horizonte como tan nublado que no deja ver como luces al final. Un conflicto armado con las guerrillas y al mismo tiempo una idea de esos mafiosos de que Colombia sembrara arbustos de coca y marihuana. Y eso realmente convierte al territorio en un escenario de batalla donde el Estado se atrinchera en el centralismo, va al territorio ocasionalmente por objetivos de alto valor y regresa. Entonces la permanencia de la autoridad en el territorio es episódica o tremendamente débil. Y ahí, digamos, llevamos ya casi 3 generaciones. Estuve en campos cocaleros, digamos, en el Pacífico o en Tumaco, donde hablando de la sustitución, se paró un abuelo y me dijo: general, no sea ingenuo. Mi nieto, que ya tiene 15 años, está sembrando coca. Mi hijo, que tiene 40, está sembrando coca. Y yo, que fui el abuelo, sembré coca. Nosotros no vamos a cambiar la coca por nada distinto. Es lo único que sabemos hacer y así hemos sobrevivido, porque aquí no ha habido Estado. Entonces, hay un tema cultural, digamos, de arraigo de una economía criminal, de sobrevivencia, que, digamos, se ha perpetuado y que hemos sido incapaces de romper de manera agresiva. Cuando digo agresiva es poner en marcha el plan de sustitución de cultivos de manera agresiva y sacar, digamos, esa población de ese mundo cultural muy cercano al crimen organizado. Porque ¿qué pasa con un llamado raspachín, que es el nombre peyorativo a los que siembran y recogen coca? Pues su única posibilidad de ascenso es recibir un fusil para engrosar la estructura criminal y tener un ingreso mayor. Y esa es su aspiración, tener el fusil. Él siembra coca, se cansa de sembrar coca y recoger hoja, y luego lo que encuentra es que su única posibilidad de ascenso, su única posibilidad de movilidad social,
es por fuera de la ley con un fusil. Se convierte en un sicario, un combatiente. Y estamos hoy en un evento de inseguridad urbana, que es muy distinta a esa estructura del mundo rural, donde acabas de describir muy bien qué ocurre allá en esas comunidades. Pero esta inseguridad urbana, estos que están robando, ese mundo que está en este urbano, ¿de dónde vienen esos que están ahí y cómo se vinculan en ese mundo de esa organización criminal? Digamos, el ataque al patrimonio de los ciudadanos se da en todo el mundo. Uno incluso podría decir que por el número de denuncias, la tasa de denuncias de delitos contra el patrimonio en Colombia es más baja que muchos países europeos. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que hay mucha gente que no denuncia, y segundo, que aquí por robarle unas zapatillas, un par de tenis a alguien, lo matan. Le sacan una pistola o un cuchillo. En el mundo, el ataque al patrimonio se hace sin violencia. La transformación que hemos tenido en Colombia, especialmente en los últimos 10 años, es que quienes atacan el patrimonio de los ciudadanos son cada vez más violentos. Y en mi opinión son cada vez más violentos porque hay una válvula abierta a un tema que hemos desatendido. Nosotros no hemos resuelto de manera radical el tema del armamentismo. Nosotros tenemos una legislación que sigue siendo tímida y que permite que ciudadanos reciban licencia, franquicia del Estado a través de un salvoconducto para usar un arma legalmente, pero hay un mundo contaminado de miles de armas que circulan en las calles y que está permitiendo que esos delincuentes sean agresivos vía armada contra los ciudadanos para obtener el patrimonio o para acabar con la vida de ese ciudadano. Yo me preguntaba muchas veces, digamos, ¿cuántas armas ingresan a Colombia? Pero más que eso, ¿cuánta munición? ¿Cuántas toneladas de munición? Porque la verdad, tener un arma, el arma se compra por una vez. La munición hay que estarla comprando cada vez que se gasta. Entonces yo digo, ¿dónde están las fuentes que alimentan con munición el arsenal colombiano ilegal? El otro día, digamos, y hace parte de mis frustraciones y también de las revisiones que uno hace como responsable. Cuando yo me retiré de la policía, pedí un balance, digamos, del qué habíamos hecho contra el crimen organizado. Y oh sorpresa, habíamos logrado judicializar no más de 3 organizaciones traficantes de armas a gran escala en 5 años. Y yo digo, ¿cómo así? ¿Dónde estaba yo que no fui capaz de perseguir en forma a quienes trafican con estas armas y nos traen este instrumento de muerte a Colombia, que está a la vista de todo el mundo? Y por otro lado hay un elemento perturbador que hace parte, digamos, de esta globalización nuestra. Nunca habíamos tenido procesos migratorios tan fuertes como los que hemos tenido en este siglo XXI. Y eso significa cambios en la cultura o subcultura del delito también. La mezcla, digamos, de personalidades, de ecuatorianos, venezolanos, colombianos, da origen a un nuevo perfil delincuencial. Siempre, digamos, entendimos desde Colombia que en Venezuela, por ejemplo, había un gran mérito, y es que allá había delincuencia, pero no se mataban tanto como nosotros. Sin embargo, ahora que hay, digamos, venezolanos que han sido capturados por asesinar a colombianos, a ciudadanos, me he acercado a grupos de migrantes. He tenido por lo menos 3 conversaciones con algunos de ellos. Y yo les decía, ¿por qué están tan violentos ustedes? Y la respuesta realmente fue muy dura. No tenemos nada que perder. Estamos dispuestos a morir. Y así como estamos dispuestos a cruzar por el tapón de Darién con la seguridad de que probablemente no vamos a llegar, estamos dispuestos a hacernos matar para sobrevivir aquí. General, una pregunta grandísima. ¿Cómo prevenimos la violencia? ¿Cuál sería? Pues yo, por supuesto, siempre he dicho la educación y lo creo y hay muchas cosas, pero de su boca, de su conocimiento, si bueno, vamos a hacer un gran programa de prevención de la violencia. Es una pregunta gigantesca, pero
Yo comenzaría por algo que parece sencillo, pero que no lo es tanto, y que tiene que ver con el discurso de la política y de los políticos. La verdad, mientras en Colombia sigamos avanzando en una narrativa, en una discursiva cada vez más beligerante, más ofensiva, más agresiva, va a ser imposible generar espacios de prevención a la violencia. Es decir, de la violencia de la palabra a la violencia de los puños hay una frontera muy estrecha. Y la verdad yo diría, hay que comenzar por una narrativa. Y esa narrativa debería, entre otras cosas, después de una historia tan triste como la nuestra, donde la Comisión de la Verdad ha dicho que el número de muertos, de víctimas mortales, digamos, puede llegar al 1.000.000, tendría que estar basada en el valor de la reconciliación. Yo creo que la manera de empezar a prevenir esta violencia es ver cómo creamos espacios de reconciliación, cómo el Estado y sus instituciones se reconcilian con los ciudadanos, cómo los partidos se reconcilian entre sí, cómo los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, se reconcilian. Porque la verdad lo que uno nota son distancias y asimetrías muy grandes en esa relación. Por otro lado, habría que decir esto, Sergio, reconocer hoy que el mundo está atravesando por un momento de indignación ciudadana global. Los ciudadanos hoy están más indignados que en toda la historia y están más decepcionados de la democracia y de las instituciones y por lo tanto están movilizando emociones a través de las redes sociales que normalmente son emociones negativas. Cómo, digamos, empezar a generar, digamos, una situación que reconcilie a esos ciudadanos, que les cree confianza y no desesperanza. Sergio, en un ejercicio parecido a estos que usted hace, resolví hace 2 o 3 años antes de la pandemia de irme a una favela en Río. Invitado allá por unas autoridades. Cuando me estaban haciendo la misma pregunta, esta violencia aquí es muy alta, ¿qué hacemos, general? ¿Y ustedes han hablado con los jóvenes? No, con ellos no se puede hablar. Ellos no hablan con uno, ellos no se puede hablar. ¿Cómo que no? Hagamos la prueba. Finalmente terminamos en una favela con un número significativo de jóvenes. Y yo, digamos, un poco usando la metodología que había usado acá, que uso, donde yo digo, la violencia está incubada en un miedo. Quien es violento es porque sintió un miedo antes. Es la manera instintiva como el ser humano reacciona. El miedo lo hace a uno violento. ¿Y ustedes por qué tienen tanto miedo? ¿Tienen miedo de que no haya cobertura educativa, de que no haya empleo? ¿Qué está pasando? Y se paró una joven de 17 años. Me dijo, no se equivoque, general. Nosotros tenemos esta rabia y este miedo porque ustedes nos dejaron sin planeta. Ustedes destruyeron el planeta. Este calentamiento global se lo debemos a ustedes. Y ahora ustedes quieren imponernos sus reglas. Pero la verdad nuestro miedo no es por el día a día. Nuestro miedo es porque no hay futuro. Para mí fue muy revelador. Y la verdad digo, la manera de empezar a crear un clima menos violento es buscando conectores emocionales con el miedo y la rabia que tienen sectores muy amplios de la población. Y ya en términos prácticos, creo que avanzar contra la violencia supone privilegiar el valor de la convivencia. Insisto mucho en eso. Cada vez que oigo, digamos, a propuestas políticas de seguridad pública, noto que en la mayoría de los casos la seguridad no se asocia a convivencia. Y la verdad son dos valores biunívocos. No puede haber convivencia sin seguridad y seguridad sin convivencia. Y se trabaja muy poco por la convivencia. Por eso ejemplos como el de Medellín, ejemplos como el que usted lideró en Medellín, por ejemplo, donde alrededor de un símbolo además material, como una biblioteca, generar espacios de convivencia, de encuentros de otra naturaleza, no para hablar de la violencia, sino de la cultura, del conocimiento, de las artes, produjo efectos tan grandes. Entonces creo, digamos, que convivencia y seguridad tienen que estar atados. Y por otro lado, yo sí creo que hay una disfuncionalidad en
una disfunción, como se dice, en términos de la arquitectura institucional colombiana. En este tema de seguridad y convivencia hay tal desarticulación que es imposible avanzar de manera integral. Por eso cuando yo desde hace años vengo diciendo que probablemente la policía debería ser adscrita a un Ministerio de Seguridad Pública, lo digo pensando que ese Ministerio de Seguridad Pública tenga la capacidad de aglutinar por lo menos 18 instituciones del Estado hoy que funcionan por carriles distintos, que no se coordinan y que cada una fija objetivos según sus propios intereses. Aquí nos podemos quedar hablando todo el día y a mí me gusta mucho hablar con General porque aprendo, porque sabe explicar, porque hace ver las cosas con claridad, que una virtud que yo admiro profundamente como profesor. Voy a terminar con la última pregunta que me la hacen a mí todos los días. Yo trabajo en México, en el TEC de Monterrey, voy por muchas partes, he tenido la fortuna de conocer ese país extraordinario que vive unas condiciones muy particulares con la criminalidad. Yo allá les decía, a mí siempre me dolía cuando escuchaba la expresión, se está colombianizando México. Esa era una expresión que hace unos años se escuchaba y me dolía como colombiano. Hoy muchas veces estamos diciendo se está mexicanizando Colombia, Ecuador, ya ese mundo mexicano de los cárteles, como dicen ellos, está regado de una manera impresionante por todo el mundo. En estos tiempos, por ejemplo, en Rosario, en Argentina, han tenido unos episodios de violencia asociados con el tema del narcotráfico, y a mí me llaman muchas veces porque dicen, pues este fue alcalde de Medellín, y converso algunas de estas cosas que estamos acá hablando, pero siempre termina la pregunta con esta. ¿Usted qué opina del modelo Bukele? Esa es una palabra que se repite hoy por toda América Latina y yo he tenido la fortuna de ir a muchas partes y la palabra Bukele, el modelo Bukele. Entonces, General Naranjo, última pregunta. ¿Usted qué opina del modelo Bukele? Yo he dado mis opiniones, no las voy a dar, pero quiero escucharlo. Sergio, yo me aproximo, digamos, a esa respuesta a través de 3 dimensiones. La dimensión, para mí fundamental, digamos, ética política, donde digo, el fin no justifica los medios, y por lo tanto, en una democracia, no basta con obtener resultados, sino en ver las formas bajo el Estado de Derecho en que se consiguen esos resultados. Y en ese sentido yo muestro, digamos, mi desacuerdo, porque no puede ser que el fin justifique los medios, especialmente en una materia tan sensible como la seguridad, donde después de considerar que se puede encarcelar a todo sospechoso, pues se puede dar otro paso siguiente, que es matar a todo sospechoso. Y la verdad es un camino, en mi opinión, equivocado. Me acerco, digamos, desde la dimensión práctica, para decir que el modelo no es sostenible. Cuando uno tiene el 2% de la población privada de la libertad, en una población que además es cercana a 6, 7 millones en el mejor caso, usted lo que está es destruyendo el futuro competitivo de esa nación en función de la mano de obra que necesita. Ahí va a haber un bache, ahí va a haber un quiebre, ¿no? de un corte, de una generación que se va a perder en la cárcel y que realmente no hace sostenible el modelo. Una pequeña interrupción. El equivalente, ese 2% en Colombia sería 1 millón de personas. Jóvenes, porque además son jóvenes dentro de una cárcel. Pues continúa. Exactamente. Por otro lado, digamos, la sostenibilidad también tiene que ver con la manutención de esa población. Digamos, hay 73.000 jóvenes, digamos, privados de la libertad en las megacárceles, pero hay cerca de 20.000 en otras cárceles. Es decir, mantener 100.000 personas para una población de 6 millones, con un Producto Interno Bruto como el que tiene, no va a ser un reto fácil. No es sostenible en función del resentimiento. Cuando uno estima que detrás de cada persona privada de libertad hay por lo menos 4 personas que están estimando que esa privación es arbitraria e injusta, usted tiene allá 400.000 personas de 6 millones que son reacias, que no comparten eso, que son críticas
y que realmente están muy dolidas y en silencio por ahora. Pero eso llega un momento en que es incontrolable. Y por otro lado, Sergio, me acerco desde la dimensión emocional de los ciudadanos salvadoreños, donde tengo que decir que estas opiniones que nosotros damos desde acá, desde la distancia, tienen que ser muy cuidadosas con el sentimiento y el estado de ánimo de los salvadoreños. He conversado con algunos de ellos. He conversado además con amigos que provenían de la izquierda, del Frente Farabundo Martí, que me dicen, estamos felices y por primera vez somos libres. Sus comentarios a veces los interpretamos como que destruyen esa posibilidad de que por primera vez seamos felices. Entonces digo, hay tres dimensiones, ¿no? La dimensión ética, política, la dimensión práctica de la sostenibilidad y la dimensión emocional del estado de ánimo hoy de esa sociedad que realmente está bajo la fascinación del modelo, que uno esperaría, digamos, vaya tomando medidas para hacerlo, primero, éticamente justificable y prácticamente sostenible. Y esa pregunta, digamos, tiene que ver también con la implantación del modelo en el resto de América Latina. Esa fascinación del modelo Bukele está llevando a muchos políticos de la región a cometer el gran error de decir yo quiero ser el Bukele argentino, peruano, ecuatoriano, colombiano, y la verdad es un error. Ese modelo no es aplicable sino allá, por muchas razones. Primero, por la fenomenología que enfrenta, que es la fenomenología de las llamadas maras. Esa es una situación, digamos, muy particular. Eso se mueve entre el concepto de tribu, sociológicamente hablando, y crimen y delito, pero no es la expresión del crimen que tenemos en el resto de los países. Allá el problema no es el narcotráfico, que es una No. observación importante. El problema allá es un tema, digamos, cultural. Yo diría atávico a una manera de entender la vida de una generación que originalmente se fue a vivir a Estados Unidos, que empezó a delinquir en Estados Unidos y la deportaron masivamente y se instaló, digamos, como una manera de entender la vida. Por eso se marcan, por eso los tatuajes, por eso los ritos, etc. Esa no es la situación en el resto de América Latina. En un país como el nuestro, con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, con casi 50 millones de personas, con por lo menos 60 estructuras criminales de nivel en distintos territorios, con orígenes distintos y motivaciones distintas de ese crimen. Unas pasan por el narcotráfico, otras por el oro, otras por esa mezcla de insurrección y crimen. Eso es imposible aplicarlo aquí y trasladar ese modelo al resto de América Latina. Lo cual no quiere decir, Sergio, que El Salvador nos dé un ejemplo que yo sí creo que valdría la pena considerar. No para encarcelar al 1.000.000 de colombianos, sino para que hagamos un alto en el camino y miremos qué pasa con el sistema penitenciario nuestro. Digo, y ahora al final de esta entrevista que agradezco tanto, cuando yo hablo con mis hijas, con mi familia, yo les digo, mire, yo lo único que le temo fuerte es al juicio de la historia. Y por eso, digamos, he tratado de comportarme bien. Porque los juicios del presente, digamos, pueden ser arbitrarios, injustos, en fin. Pero la historia siempre juzga y juzga en profundidad. Si a mí me juzgara la historia, probablemente me haría un reproche. Oiga, Óscar Naranjo, General Naranjo, ¿usted qué hizo para combatir la violación sistemática de derechos humanos en las cárceles colombianas? Usted contribuyó a meter mucha gente allá, pero no se ocupó nunca de que ese fuera un sistema digno. Y la verdad, nuestras cárceles realmente son un infierno. No solamente son la universidad del crimen, no solamente son centro de mando y control de la extorsión, son un infierno para quienes están allá, para todos. Y la verdad, a veces miramos eso con distancia. Cuando la Corte Constitucional declara el estado inconstitucional del sistema penitenciario y la reacción es que no pasa nada, que esa gente sigue viviendo allá en ese infierno, yo me pregunto, oye, ¿y Bukele por qué sí pudo construir una cárcel, digamos, medianamente limpia, ¿no?
medianamente habitable, donde no están hacinados, y aquí, digamos, una celda de 3x4 la comparten 30 personas, unos encima de otros. Yo digo, ¿qué pasa? Ahí yo creo que habría que hacer algo. Entre otras cosas, uno de las propuestas, digamos, de este gobierno que yo en su momento miré con simpatía fue la humanización carcelaria. Me parece que es un buen término para poner en marcha una política, lo cual no significa que haya impunidad, pero sí humanizar el tema, porque un gran fracaso, y por eso probablemente no salimos como de este círculo vicioso, es que el 63% de nuestros reclusos privados de la libertad que cumplen la pena reinciden. Y eso es el fracaso total del sistema, porque un sistema de seguridad y convivencia va desde el tema de la prevención, pasando, como he dicho, por el de la disuasión, el control, la persecución del delito y la resocialización del delincuente. Si ese círculo no se cierra, va a haber siempre hay unas venas rotas al crimen. General, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que hay varias lecciones que estamos aprendiendo acá. Recuerden el recorrido que hicimos acerca de cómo siempre esos primeros pasos, cómo el general llega a la policía sin haber pensado ser policía, entender quiénes son esas personas policías que están en la calle, su origen, su formación, sus condiciones, entender el mundo de la criminalidad, entender qué es lo que está pasando allá, avanzar en detalles que habitualmente pues no conocemos las personas comunes y corrientes, digamos, o no conocen las personas comunes y corrientes. Entonces ha sido una muy buena conversación, ha sido un muy buen aprendizaje, muy buen profesor, no fue el aprendiz, sino el profesor en esta conversación que tuvimos nosotros, terminando con la discusión de un tema que está sobre el tapete en toda América Latina. A mí me lo preguntan en todas las reuniones. ¿Qué piensa del modelo Bukele? Esa es una muy buena explicación. Muchas gracias, general. Y a ustedes gracias. Y recuerden, nos pueden ver, perdón, y seguir en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones con el profesor, con educación, todo se puede. Muchas gracias, Sergio, muy amable.